Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 6. Dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Espera, echaré de tu ojo la mota, y aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las regüellen con sus pies, vuelvan y os despedacen. Les invito a orar. Vamos a platicar con Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos en oración ante tu presencia para rogarte, Señor, que hables a través de tu Espíritu Santo. Tienes un mensaje para cada uno, Señor, un mensaje de edificación, para crecimiento de cada uno, Padre, en su vida espiritual. Gracias por ello, porque siempre estás al pendiente, Padre eterno. Siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros, pero para ello te rogamos que nos limpies con la sangre de Cristo, que despejes la mente, que des un oído ungido, un corazón limpio y dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra, a vivirla, atesorarla, amarla y siempre a servirte. Mi vida está en tus manos, Señor, y la vida de los que han de ver este video, quienes han de escuchar esta predicación, todos están en tus manos, por Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, están sentados. Los seres humanos, hombres y mujeres, de toda clase y condición, ya se tiene por inclinación malsana y persistente a criticar a los demás, a criticar a otros, viendo con mucha facilidad los defectos, las malas acciones de quienes están a nuestro alrededor. Pero la palabra nos enseña a no juzgar. Por eso hoy aprenderemos por qué no debemos juzgar. Un porqué, una explicación. Una explicación de no juzgar porque seríamos juzgados. Porque todos como humanos tenemos errores, tenemos debilidades y por eso no debemos. Porque Dios nunca nos manda a juzgar. Juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona. No tener pensamientos malos hacia alguien o juzgarle en el corazón. El libro de San Mateo, el autor el Espíritu Santo, escrito por San Mateo, recaudador de impuestos, también llamado Leví. Este capítulo donde hemos dado lectura nos habla de no juzgar a los demás, nos habla de la puerta angosta, de la puerta ancha, nos habla de falsos profetas, pero también nos habla del hombre prudente y nos habla del hombre insensato. Leamos nuevamente San Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Por qué no debemos juzgar? Para no ser juzgados. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien vino a esta tierra y se hizo hombre como nosotros, aunque en su naturaleza era divina y humana, porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él enseñaba y explicaba en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña, que no juzgaran. Juzgar, hacer un juicio o una opinión de una persona sin saber lo que la persona vive o realmente es. No juzgar para que no sean juzgados. Cuando una persona juzga, entonces como regla va a ser juzgada. El versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Aquí nos habla de un juicio, de opinión, de una opinión
Y la palabra de Dios dice que debemos de juzgar justamente, no por apariencias, no solamente por ver a alguien en su comportamiento se le va a juzgar o hacer un juicio sobre esa persona. No, dice que juzgar correctamente, pero cuando habla de juzgar o hacer un juicio correcto no habla de crítica, no habla de murmuración, está hablando de actuar con justicia, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Todos somos diferentes y pensamos diferentes, y cada uno en lo que vive, en las circunstancias diferentes que vive en la vida y lo que enfrenta, actúa conforme a lo que está viviendo. Por eso la palabra de Dios dice, no juzguen. Con la medida con que medís os volverán a medir. Si todos tenemos diferente estatura, diferente complexión, nuestra forma del cuerpo, unos son delgados, otros normales y otros más llenitos, más robustos, entonces no podemos aún ni con 1 metro medir. Se pudiera medir la estatura de uno, las medidas de las personas, pero no somos iguales. Por eso la palabra de Dios dice, con la medida con que medís, os volverán a medir. Todos somos diferentes. Y nos habla de hacer un justo juicio. En Job dice la palabra de Dios en Job 29:16, que cuando algo no sabía él, se enteraba con diligencia, para hacer un juicio correcto, exacto, y no solamente una crítica destructiva o un juicio sin ningún fundamento. También les invito a que leamos el versículo 3 y 4. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y aquí la viga en tu ojo? ¿Por qué no debemos juzgar? Porque tenemos errores. Nosotros también como humanos tenemos debilidades y tenemos faltas que siempre traemos ante la presencia de Dios para que Él nos ayude a vencer y nosotros seamos vencedores. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? El ojo, como un símbolo, se refiere al discernimiento, se refiere especialmente al espiritual. El ojo. La paja o viga en el ojo representan ciertas dificultades que empañan o dificultan la visión, es decir, el discernimiento. La paja es un pequeño error. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Un pequeño error, un error de juicio, algún defecto pequeño en su personalidad o un pequeño error cometido. Dice, ¿por qué miras el error pequeño que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu ojo. Cuando dice la viga representa una grave falta de visión o percepción espiritual para juzgar o criticar los asuntos indebidamente. Nuestro Señor Jesucristo decía que antes de ver el error de otros, nosotros nos examinemos, que nosotros tengamos la visión clara, el discernimiento para conocernos bien a nosotros mismos y quitar primero de nosotros el pecado, la maldad, los defectos, antes de que nosotros a otros los juzguemos o quieramos corregir a otros, que primero empecemos por nosotros. ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré tu ojo la mota y aquí la viga en tu ojo? ¿Por qué se critica un pequeño error de juicio de tu prójimo, de tu hermano? Pero no se toma en cuenta que hay graves errores de juicios que muchas veces la persona que está criticando a otros comete errores más graves y peores que la persona que está criticando.
Se da muy fácil para muchos el criticar, ya porque es de naturaleza humana, pero los hijos de Dios no deben de juzgar, dice la palabra de Dios. Antes de corregir una falta en otros, tenemos nosotros que examinarnos y pedirle a Dios que nos limpie con la sangre de Cristo. A veces se fija la atención en otra persona, se le observa, se le escudriña, se analiza sin ningún derecho, porque no le están viendo sus virtudes. No están observando. Hay personas, porque hay quienes sí tienen el amor de Cristo y cuando ven a alguien, ven a semejanza de Cristo. Pero no todos. Hay gente que es muy observadora, pero para ver los defectos, para ver el modo de ser de los demás y de obrar, entonces está descuidando severamente su propio actuar, su propia forma de ser, donde se puede dar cuenta que a veces hay cosas hasta peores, acciones o actitudes más negativas y más perjudiciales que a las personas que está criticando. Criticar a los demás por cualquier razón es fácil, muy fácil. No exige un mayor esfuerzo de nuestra parte y siempre obra un motivo que se justifique. La persona, cuando alguien le habla de sus errores, se justifica. No, es que fíjate por esto y eso. Para respaldarlo, al menos en apariencia. Pero ante la presencia de Dios, no es algo que a Él le guste que juzguemos a los demás. No debemos ni de juzgarlos por su forma de ser, color de piel, color de ojos, por su cabello, por su estatura, por su forma de expresarse. No, eso es un error, porque la persona que va a juzgar se tiene que examinar y ver sus imperfecciones, y al verlas, pues verá que a veces son mayores que las de otros. Por eso no es justo ni correcto juzgar a los demás. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña un camino que no es fácil ni cómodo, un camino donde nosotros nos comportemos a la altura, conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ama como hijos y quiere que vivamos como verdaderos hermanos, pero en amor y respeto mutuo, sin criticarse, juzgarse, porque eso es algo que a Dios no le agrada. Tenemos que examinar nuestra conciencia, cómo estamos delante de Dios y tomar en cuenta la enseñanza de nuestro Señor Jesús, para que nosotros la hagamos viva en nuestra vida cotidiana, para que nosotros vivamos la palabra de Dios y tengamos día a día con nuestras amistades una forma correcta de ser. También les invito a que leamos este capítulo en el versículo 5. Dice así: Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. ¿Cuántas críticas y murmuraciones? Porque por naturaleza en el mundo se critica, porque ellos no tienen el discernimiento para saber que no es agradable a Dios, y si lo llegan a comprender, no lo hacen. Pero esto en cada uno de los que conocemos la palabra de Dios ya no nos queda, porque la Biblia dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí le decía a nuestro Señor Jesús: hipócrita, falso, mentiroso, que no ves tus errores. Primero desarrolla el discernimiento necesario para analizar las cosas con justicia y equilibrio, para ver tu propia vida, y entonces entenderás mejor cómo ayudar a tu hermano o sacar mejores conclusiones. Echa primero la viga de tu ojo. Ten el discernimiento espiritual correcto, justo y verdadero de ti mismo y quita lo malo de ti para que puedas entonces ayudar a otros. Se habla de una carpintería, se juntaron las herramientas en una asamblea.
El martillo era el presidente, pero lo despidieron porque decían, no, no queremos al martillo porque hace mucho ruido y siempre está golpeando. El martillo aceptó su renuncia, pero dijo, pero también expulsen al tornillo, porque se le tiene que dar muchas vueltas, si no, no hace nada. Y el tornillo aceptó su renuncia, pero dijo, pero yo también opino que hagan a un lado o expulsen a la lija, porque es áspera y tiene problemas con todos. Aceptó la lija, aceptó y dijo, pero yo también quiero que expulsen al metro, porque mide a todos, se cree perfecto. Llega el carpintero, se pone su babero, toma el martillo, el tornillo, la lija y el metro, y hace un hermoso mueble. Entonces, al estar la carpintería sola, se reúnen o renuevan su asamblea y les dice el serrucho, ¿ya vieron cómo llegó el carpintero y hizo un hermoso mueble? Porque él vio las virtudes de ustedes. Y al ver las virtudes de ustedes, ustedes son muy útiles. Es mejor, hermanos, es mejor ver las virtudes de los demás, que veamos lo bueno, que se vea lo bueno de todos los demás, y no solamente, hermanos, se esté juzgando y se esté criticando cómo se viste, cómo habla, cómo piensa, cómo come, cómo camina y a dónde va, porque eso es hipocresía y juzgar a Dios no le agrada. Entonces, qué bonito es ver las virtudes de los demás y el carpintero divino, que es nuestro Señor, Él nos toma con nuestras virtudes, pero también Él nos va moldeando para ser mejores instrumentos en las manos de Él, en las manos de Dios. También la palabra de Dios nos habla, leamos también el versículo 6, San Mateo capítulo 7, versículo 6 dice así, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las degüellen con sus pies, vuelvan y os despedacen. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque no se debe de derrochar lo santo. Cada uno ya creció, avanzó en su vida espiritual. Ya está viviendo una vida apartada del mal, una vida en santidad. Pero si va con otras personas a platicar, cuando habla de los perros y de los puercos, se refiere a personas rebeldes, gente orgullosa, gente altiva, soberbia, gente mala, gente maliciosa, ya que el puerco representa a un animal inmundo, gente que no quiere de Dios. Entonces, al platicar con ellos, ningún cristiano se debe de contaminar, porque lo que un cristiano le diga de otra persona para bien, pues esa persona lo va a tomar a mal. O también si se platica con los descuidados, aunque se les diga algo no van a entender razón. ¿Por qué? Porque están descuidados, Entonces dice la palabra de Dios, no des lo santo a los perros. Ya lo que has crecido en la vida espiritual, en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios, no lo eches a otros, porque a un perro y a un puerco, ¿para qué les serviría una perla? ¿Qué van a hacer con las perlas? Ellos no las van a valorar, no van a valorar las buenas intenciones de los cristianos, sus pláticas, no van a valorar el bien que haga, que diga. ¿Por qué? Porque son impíos, son gente mala, son gente corrupta, es gente inmunda. Y entonces dice aquí, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los puercos. Porque ¿qué van a hacer ellos? Ellos mismos critican la palabra de Dios, ellos mismos critican el evangelio, ellos mismos van a criticar a la persona que está con ellos para hablarles de la palabra de Dios o para hacer un juicio sobre otras
personas. La palabra de Dios nos habla también del rey David y nos habla de Natán, el profeta Natán. El profeta Natán le cuenta una historia de un hombre que tenía varias ovejas y de un hombre que solo tenía una sola. Y entonces, ¿qué hizo David al relato de Natán? Le dijo, ese hombre debe de morir con dureza. Y le dijo el profeta Natán, ese hombre eres tú, porque has pecado contra Dios y mandaste a matar a Uría Eteo. Y en ese momento el rey David reconoce, he pecado contra Jehová. Y Natán le dijo, no morirás, pero el hijo que ibas a tener morirá. Esto quiere decir que cuando alguien viene es muy fácil para muchos opinar, dar un juicio conforme a lo que escuchó sin saber y estar enterado de un juicio que se debe hacer correcto, sin diligencia, sin preguntar diligentemente, solo por lo que le dicen. Y eso es un error, y un grave error. Juzgar solamente por lo que dicen. Entonces, ¿qué le dijo el profeta Natán? Ese eres tú. Lo confrontó con su pecado. Y muchas veces los que juzgan injustamente, o por envidia, o por celos de una persona, o porque les cae mal, o porque ya su naturaleza es ser criticón y no se le quita el juzgar, el murmurar de otros. ¿Por qué? Porque aunque ya sabe la palabra de Dios, no obedece al Señor. No obedece que lo que Él hace y siembra lo cosechará, o no sabe, y está sabido más bien que si juzga lo van a juzgar. Y es algo que no se debe de hacer. Pero hoy la palabra de Dios se dirige a usted. Usted juzga, usted critica, pero hoy arrepiéntase de sus pecados, porque también será usted juzgado si no se arrepiente. Usted que no ve su paja, pero ve la viga del ojo de su prójimo y de otras personas. A usted, Dios le habla a usted para que usted se arrepienta porque está viendo errores de otros, pero no ve los suyos. Es importante que usted se arrepienta de sus pecados y cambie su conducta, cambie su forma de pensar. La palabra de Dios se dirige a usted. Usted es una persona hipócrita porque habla mal de los demás, pero usted también tiene errores y hasta más grandes y debe examinar su vida y corregirlos. La palabra de Dios se dirige a usted, que no se guarda en santidad, que al comentarle a alguien algo, usted habla y no se guarda en santidad. Apártese del mal. Usted que es experto en juzgar, en opinar acerca de los demás, en hacer juicios de los cuales usted no está bien enterado, solamente por ver, y sabe la vida de los demás a su forma. Arrepiéntase, porque hay tiempo de cambiar, hay tiempo. Hay tiempo de que se vean mejores las virtudes que los defectos de otros y trabajar con los propios. Quienes vengan ante la presencia de Dios porque juzgan mal y critican a otros, pidan perdón a Dios. Dios los perdonará y se levantarán con ese deseo de no estar criticando a otras personas, sino estar examinando su propia vida. Todo aquel que veía la paja de otros, pero no ve su viga, entonces es tiempo que se arrepienta ante la presencia de Dios. Examine su propia vida y se aparte del mal, pidiendo a Dios que lo perdone. Pero también quienes han sido hipócritas, pero hoy le están pidiendo perdón al Señor, les va a ayudar. Y entonces usted se apartará del mal y usted vivirá conforme a la voluntad de Dios. Todo aquel que se había apartado del mal, ahora se guardará en santidad, ahora se apartará del mal, ahora no derrochará lo santo, sino cuidará su vida espiritual. Quienes eran expertos en juzgar, ya no lo harán, al contrario, verán que están mal y muy mal y se van a corregir ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque
algo que enseñó nuestro Señor Jesús. ¿Usted no pierde detalles de los demás? ¿Le gusta a usted criticar? ¿Le gusta hablar? ¿Le gusta juzgar? ¿Le gusta murmurar de todo lo que usted piensa? Usted está mal. Pídale perdón a Dios. Y el Señor, que es bueno y grande en misericordia, lo perdonará y lo ayudará a que usted tenga un claro discernimiento espiritual para juzgar justamente y no solamente en sus ideas, en su forma de ser o pensar de usted mismo, sino conforme Dios ve las cosas. Hoy hemos aprendido por qué no debemos juzgar. Vamos a orar. Les invito a orar a quienes han escuchado la palabra de Dios y que el Señor conceda el apartarse de esto. Si es que cada uno lo está practicando, que diga, ya es tiempo de que quitar eso en mi vida. Oramos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, quienes han venido delante de tu hermosa presencia, quienes han postrado, quienes se han humillado delante de ti, aquí están, Señor, porque cada uno se da cuenta de su propia falta y error delante de ti, de su propia, Señor, de su propia mota de su ojo. Pero en este momento dales claridad, limpia la mente, el corazón, en el nombre de Jesucristo. Dales claridad, Padre, para que cada uno examine su propia vida. Dales claridad para que cada uno sea limpiado y lavado con la sangre de Cristo, para que ahora, si quisiera ayudar a otro en sus errores o decirles, tenga la claridad, el discernimiento espiritual justo y verdadero, correcto. Pero, Señor, también hay personas que están habituadas en juzgar a otros sin saber lo que ellos han vivido, lo que ellos están pasando, y es algo que a ti no te agrada, pero hoy están ante tu presencia pidiéndote que los perdones y pidiéndote también la oportunidad de rectificar, de cambiar, Señor, sus vidas, y que de hoy en adelante cada uno pueda ver las virtudes de los demás. Y si en algo se tiene que trabajar, es en cambiar los propios errores, en quitarlos, en crecer, en ser mejor como persona, como hijo tuyo. Pero también están quienes hablan con personas que, Señor, se asemejan a los perros y a los puercos, porque rechazan el bien, rechazan tu palabra, rechazan todo pensamiento bueno. Te pido por ellos que ya no echen sus perlas a este tipo de personas, Señor eterno. Cada uno de los que está escuchando tu predicación, tu palabra, cada uno de los que están escuchando este mensaje, que sean limpiados con la sangre de Cristo, que sean, Señor bendito, apartados cada día más para ti, que cada uno se disponga a estar más cerca de ti, en comunión contigo, en tener una claridad en su vida para hacer el bien y no el mal. Y si algo, Señor, alguien tiene que corregir, que lo haga con misericordia y bondad al hablarlo, al expresarlo, pero no atrás, porque a ti no te agrada la hipocresía, porque a ti no te agrada la falsedad, Señor, ni la murmuración. Tú amas la verdad, tú amas la justicia, tú amas, Señor del cielo, la obediencia. Cada uno está en tus manos, y que distantes los unos de otros, la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación sea con todos los que te alabamos, hoy y siempre. Amén.